Alberto Acosta, uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana, es hoy nuestro invitado a propósito de evaluar 4 años de promesas, realizaciones e incumplimientos. Buenos días, economista. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Empecemos que recordando... tenga usted y todos los que nos escuchan un gran año. Igualmente, gracias para usted también. Empecemos recordando lo que piensa el presidente Rafael Correa sobre los 4 años de Revolución Ciudadana y su futuro. No podemos engañarnos, no podemos confundir deseos con realidades. El objetivo, les insisto, es esa patria de buen vivir, esa patria desarrollada. Pero eso no se logra en 4 años de gobierno, ni en 6, ni en 8, ni en 10. Se demorará 20, 30 años si vamos extremadamente rápido. Pero no lo vamos a lograr en nuestro gobierno, en 6, 8, 10 años. Lo que sí podemos es enrumbar irreversiblemente el país hacia esa meta. Tal vez no alcanzar la meta, pero enrumbarlo irreversiblemente. Y sabemos que todavía no es irreversible ese proceso. Por lo visto, en estos 4 años de prueba, donde se han contado con amplios espacios de mando, como el de la constituyente de plenos poderes, y viendo los resultados en la ejecución de esos ideales, ¿se justificarían 30 años más de lo mismo? Bueno, yo creo que no podemos plantear así la pregunta, mi querido Alfredo. Yo creo que deberíamos preguntarnos si en estos 4 años de gobierno, que ya son el periodo de un gobierno normal, que no ha tenido cambios como los que ha experimentado el gobierno del presidente Correa por efecto del proceso constituyente, se ha avanzado en lo propuesto o no. Y yo creo que todavía no hay los cambios estructurales que se han previsto o que se preveyeron hace 4 años. Todavía es más el ámbito de los buenos deseos que de las realidades, para usar los términos que acaba de emplear el presidente Correa. En ese sentido, yo creo que a los 4 años de gestión del presidente Correa, reconociendo que hay avances importantísimos en muchos campos, incluso rescatando la Constitución de Montecristi, todavía es más lo que falta por hacer. Ahora, para cumplir metas, usted dice cómo planteo la pregunta, está bien lo que usted dice, pero para cumplir metas se requiere de gente capaz y comprometida con los ideales de cambio. Ahora, luego de exclusiones de elementos que no piensan igual que el líder de la revolución, como la suya, las de Gustavo Larrea, Fander Falconi, Fausto Ortiz y tantos otros, y viendo el personal reciclado en permanente aprendizaje que utiliza el presidente Correa. Entonces, por eso es la pregunta, ¿merece esta revolución reciclada la oportunidad de 30 años más? ¿Es factible una regeneración, o sería factible una regeneración de los cuadros gobernantes, cuando aparentemente la cualidad que más se exige es decirle, sí señor, al presidente de la República? Bueno, Alfredo, yo creo que en este punto la tarea no simplemente es reciclar cuadros, sino revisar la orientación que tiene el manejo del Estado. No se trata aquí simplemente de buscar otras personas y otras personas con más o menos capacidades, no. Lo que interesa es ver si los objetivos planteados hace 4 años siguen todavía en la mira de la gestión gubernamental. En algunos casos sí, en otros definitivamente no. Yo diría que no se trata de una revolución reciclada, sino de una revolución que está trabajando en algunos campos en el propio terreno y en otros campos ha ido por otro rumbo, casi podríamos decir que es una revolución traicionada, y en otros aspectos sí se ha cumplido mucho de lo que se había ofrecido. Al presidente Correa, yendo a esta materia que usted señala, se lo señala a él por marginar o minimizar al sector privado nacional en el proceso de desarrollo. Pero se le reconoce, por parte de algunos sectores, una actitud pragmática en no aplicar el modelo de economía postpetrolera que usted planteó cuando fue ministro de Energía y Minas. Ahora, la Constitución de Montecristi realmente excluye una economía extractivista de los recursos naturales no renovables. Y sobre esta materia, ¿qué es realmente lo pragmático, lo infantil, lo revolucionario? Mire, lo pragmático es reconocer que el petróleo en la economía ecuatoriana no ha dado los resultados esperados. El próximo año, el 2012, vamos a cumplir ya 40 años de exportar petróleo y no nos hemos desarrollado. Al contrario, se han resuelto algunos problemas, sí, pero otros se han agudizado, se han agravado, y no vemos que ese sea el camino para resolver los problemas nacionales. Adicionalmente,
Ya sabemos que este rato el petróleo se acaba en el Ecuador. Más pragmatismo que reconocer eso no existe. Hay que prepararnos necesaria, obligatoriamente, para una economía postpetrolera. Nadie ha planteado que hay que cerrar los campos de petróleo en explotación ahora de la noche a la mañana, pero nadie espera que de aquí a los próximos 40 años vayamos a poder seguir reeditando el mismo manejo económico fracasado que no ha resuelto los problemas del país, cuando además no tenemos ya el petróleo para esos próximos 40 años. Esa es una realidad indiscutible. Ese es el pragmatismo. Pero también es una realidad que para los próximos 30 o 40 años se prevé, por el crecimiento de las nuevas economías como las de China y la India, que habrá más necesidad de petróleo. Y entonces lo que ha ocurrido en no llenar esas metas es más o menos lo que ocurre con la revolución. O sea, 40 años de petróleo o 4 años de revolución. Y en 40 años de petróleo tantas cosas que no se han hecho o se han hecho mal. Es cuestión de administración. Entonces no es tanto si el modelo es extractivista o no, más bien sería de si se explora o no para hallar más petróleo, porque si no, ¿cuál es la alternativa? Porque pongámonos en el otro escenario, si no tuviéramos petróleo, ¿qué seríamos realmente? Un país paupérrimo. Al contrario, Alfredo, yo le hago un ejemplo, le hago la pregunta al revés. Vea usted países que no tienen un solo recurso natural importante, Japón, y no son paupérrimos. Se han desarrollado en base al esfuerzo de los seres humanos, de sus individuos y de sus colectividades. Vivir de la renta de la naturaleza nos hace un país producto. Hemos sido el principal productor y exportador de banano en el mundo. Lo mismo en el caso del cacao, y no nos hemos desarrollado. Tenemos camarón, tenemos flores, tenemos una serie de productos importantes, pero no hemos logrado incorporar inteligencia en esos productos. Hemos sido un país producto, seguimos siendo un país producto y no un país de inteligencia. Ese es el gran reto que tiene la sociedad ecuatoriana. Dejar de depender de la renta de la naturaleza y pasar a sustentar nuestro desarrollo en la creatividad y en el esfuerzo del ser humano. Pero es que si hay valor agregado en esos productos. O sea, las grandes economías también tienen este tipo de productos. Por ejemplo, el más grande exportador de huevos de gallina a Europa, a la Unión Europea, es Estados Unidos. O sea, más bien es la diversificación de la economía, la amplitud. Y en eso es que más bien se ve esa línea como de excluir, como de una participación exagerada del Estado, cuando más bien habría que sumar fuerzas. Bueno, mira, ahí hay dos temas. En primer lugar, yo sí creo que hay que diversificar nuestra producción, pero no solo orientándola al mercado internacional. Tenemos que fortalecer los mercados internos, y eso es parte del grave problema que tiene este rato la economía ecuatoriana. Ha habido un crecimiento de la economía ecuatoriana gracias al esfuerzo del sector público, y eso ha provocado mayores importaciones, y ahora tenemos un problema comercial preocupante. No digo que es muy grave, pero es preocupante y tiene que encontrarse alguna respuesta. En ese contexto, buscar nuevos mercados, diversificar las exportaciones es fundamental, pero hay que buscar otro tipo de exportaciones, no solo aquellas exportaciones de productos que nos da la madre naturaleza, sino los esfuerzos que hagamos para incorporar valor agregado, mejor diría yo, valor interno de retorno en lo que estamos exportando. Ese es un tema. Y el otro tema es lograr que el esfuerzo del Estado desate una serie de efectos sinérgicos de todo el aparato productivo, no solo de las empresas privadas, sino de las empresas cooperativas, de los emprendimientos comunitarios, los emprendimientos asociativos, particularmente de las empresas medianas y pequeñas del campo y la ciudad, para dar respuestas en el campo de la producción, en donde la revolución ciudadana ha fracasado. Pasemos ahora a otro tema, a la cuestión política. Usted fue presidente de la Asamblea. En cuanto a fiscalización, hay un 0/10 para la Asamblea. Pero el caso emblemático no se refiere a ninguna acción del gobierno, sino de la Asamblea Constituyente. Después de 2 años de que Contraloría determinó responsabilidades en las contrataciones de asesores en la Asamblea, la Fiscalía sigue indagando sin ninguna conclusión. Usted ha emplazado al arquitecto Fernando Cordero a que finalmente revele los nombres de los autores de esas irregularidades. Él a su vez señala que usted también es responsable. Pero realmente, ¿quiénes son los autores? O sea, ¿por qué no se revelan los nombres? Usted mismo, ¿no tuvo acceso usted a ese informe de Contraloría? Mire, a fines de noviembre del año 2008 se presentó un informe preliminar de la Contraloría General del Estado. Yo estuve ahí y entregué toda la documentación necesaria para explicar cuál fue mi actitud.
Yo debo recordar que la responsabilidad desde el día 21 de enero del año 2008 en el manejo administrativo y financiero tiene el que en ese entonces era el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Y desde el día, si la memoria este rato no me falla, 14 de diciembre, al frente de esa unidad está Francisco Torres, que está también dirigiendo el manejo administrativo y financiero de la Asamblea Nacional. En ese sentido, ellos tienen que entregar toda la información disponible. A mí me llama la atención que la Contraloría se haya tomado tanto tiempo para entregar el informe final, al menos el informe final. Yo no lo conozco, no lo he visto. Realmente no sé si existe un segundo informe, el informe final, y tampoco sé qué es lo que está haciendo la Fiscalía. Pero esos son asuntos que deberían ser transparentados, pase lo que pase. Decía yo en una entrevista que se publicó el día de ayer en Diario El Comercio, si habría que sopesar entre el debido proceso y la transparencia. En este caso concreto y específico, yo me inclino por la transparencia. Es preferible que sobre la información a que falte información, y eso dé lugar al escándalo, a la maledicencia, a buscar culpables sin tener los datos precisos. Así es, lo importante es que haya transparencia. Pasemos a la cuestión de la justicia. La justicia partidizada fue estandarte del régimen de la partidocracia. Primero con la Corte Vitalicia repartidas en cuotas de perpetuidad horizontal, luego la Pichicorte, después con la Corte que armó de nuevo la partidocracia en el gobierno de Alfredo Palacio, y finalmente la actual constituida con los suplentes de la partidocracia. Y ahora el presidente Correa propone lo siguiente, veamos. Se necesita una reforma profunda al sistema de justicia. Y aquí nuevamente tomaremos el toro por los cuernos y esperamos el apoyo de toda la ciudadanía. No vamos a esperar 6 meses hasta el nuevo Consejo de Judicatura a ver si hace las cosas bien. Decir que nos queremos apoderar de la función judicial, confíen en su gobierno, compatriotas. ¿Saben lo que vamos a hacer? En la consulta popular también preguntaré al pueblo ecuatoriano si quieren que el gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, reestructure el sistema de justicia. ¿Cree usted que esa es la solución? No, definitivamente no. Yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad, y esa institucionalidad se estableció en la Constitución de Montecristi. Debe ser el nuevo Consejo de la Judicatura el encargado de remozar las Cortes de Justicia. Usted decía, Alfredo, que la actual Corte de Justicia se constituyó en base a los suplentes de la partidocracia. No es así. Fueron los suplentes de una Corte que fue establecida al margen de lo que establecía la Constitución, valga la Constitución y la ley, valga la redundancia, para dar salto al tema de la Pichicorte. Y fue esa la realidad, porque algunos jueces, la mayoría de jueces de la anterior Corte Suprema de Justicia, ahora Corte Superior, no quisieron asumir el reto que le planteó la Constitución de Montecristi y renunciaron a las funciones que tenían e impidieron que continúe este proceso de transición de una manera mucho más organizada, de una manera mucho más profesional, diría en última instancia. Pero en ese caso, por ejemplo, no se asumió la misma actitud ejecutiva que hubo para, por ejemplo, declarar el receso del Congreso y luego disolverlo. Y usted recuerdo que se opuso porque justamente no quería de que la Revolución Ciudadana pues se reparta a las Cortes. Pero en todo caso ha habido un error porque no ha funcionado el sistema de transición. Entonces, ¿qué resulta? ¿No hubiera sido mejor dictar un mandato constituyente con reglas claras y precisas, con veeduría y transparencia para que ese concurso se hubiera hecho hace 3 años y no que ahora después de 3 años digamos de que no se va a hacer este concurso sino otro? Bueno, yo creo que ese sería un error doble. Ya nos hizo lo que usted dice que podríamos haber hecho hace 2 años o 3 años, ya nos hizo eso este rato, ya es innecesario seguir discutiendo por qué no se lo hizo. En ese momento no convenía y ahora tampoco conviene que desde el Ejecutivo o desde cualquier otra instancia del Estado se meta mano en la Corte de Justicia. Eso no conviene. La Corte tiene que ser constituida desde un proceso ciudadano participativo, transparente, en el cual se escojan las mejores personas, hombres y mujeres, para que estén al frente de la justicia en el país, que requiere un cambio profundo. Ahora, la solución no puede ser que ahora sí el Ejecutivo sea el que lidere este proceso. Para eso se estableció la institucionalidad en la Constitución de Montecristi y creo que debe ser el nuevo Consejo de la Judicatura el encargado de esta tarea. Economista, le agradezco su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.